Mi nombre es Sofía Ramírez y durante años creí que el peligro acechaba en las sombras del mundo exterior, en extraños con malas intenciones. Nunca imaginé que el golpe más cruel vendría de quien compartía mi mesa, envuelto en una sonrisa falsa y un abrazo fingido. Todo cambió en mi cumpleaños número 59, cuando un papelito arrugado llegó a mis manos en medio de la celebración. No tomes el café, tu vida está en riesgo. En las siguientes 24 horas, mi familia se hizo añicos y tuve que replantearme todo lo que quería saber sobre el amor y la lealtad. Pero antes de que sigamos, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo estás escuchando esta historia. Nos llena de alegría saber que nuestros relatos llegan tan lejos. Tocando corazones inesperados da hace 3 años. Descubrí lo que significa el miedo de verdad, no el sobresalto fugaz de una sombra en la noche, sino ese terror helado que te congela el alma, el que nace cuando te das cuenta de que alguien en quien confías te quiere bajo tierra. Todo empezó en una tibia tarde de otoño en Ciudad de México. Mi hijo Mateo había planeado una cena sorpresa por mi cumpleaños en la Villa Italiana, un rincón acogedor en el corazón de Polanco, con paredes de piedra viva, lámparas de cobre que parpadeaban como estrellas caídas y un aroma a romero fresco y tomate maduro que te envolvía como un abrazo. Las mesas de roble antiguo, cubiertas con manteles de lino blanco salpicados de servilletas bordadas, creaban un ambiente cálido, casi hogareño, como si el tiempo se detuviera para dejarte saborear la vida. Yo me sentía en la cima del mundo esa noche, con un vestido verde esmeralda que había elegido pensando en los ojos de mi difunto esposo, Carlos, quien me habría dicho que parecía una reina. Mateo, siempre mi refugio, desde que Carlos nos dejó hace 6 años, había reservado la mesa junto al ventanal, con vistas a un patio empedrado iluminado por guirnaldas de luces doradas que bailaban con la brisa. Valeria, mi nuera, estaba a su lado, envuelta en un traje rojo que realzaba su figura esbelta. Sonreía con esa gracia suya, pero sus ojos... sus ojos siempre parecían escanear el horizonte como si midiera cada sombra. Mateo y yo éramos inseparables, especialmente después de la pérdida de su padre. Él se convirtió en mi ancla, mi compañero de charlas interminables sobre libros y sueños. Cuando conoció a Valeria en un congreso de farmacia hace 4 años, mi corazón dio un salto de alegría. Ella era bioquímica, astuta como un zorro, y al principio me cautivó con su cariño, las infusiones que me preparaba para el insomnio, los suplementos que juraba que me darían energía, su forma de preocuparse por mis chequeos médicos. Sofía, estás radiante esta noche, murmuró Mateo, vertiendo en mi copa el que y que tanto me gustaba, con esa mirada suya que siempre me recordaba al niño que corría a mis brazos tras una pesadilla. La charla fluía como el vino, él contando anécdotas de su consultorio dental, yo hablando de mis clases de cerámica que acababa de empezar, moldeando arcilla para dar forma a mis recuerdos. Valeria intervenía poco, echando vistazos a su teléfono, cosa que achacaba su timidez o algún mensaje urgente de la farmacéutica donde trabajaba. Cuando trajeron el pastel de vainilla con fresas silvestres, mi debilidad, todos entonaron el feliz cumpleaños, con risas y aplausos. Mateo levantó su copa, la voz cargada de emoción por la mujer más valiente que conozco, la que me enseñó que el amor es un fuego que no se apaga ni con las tormentas más duras. Valeria alzó la suya, con una sonrisa que se detenía en los labios por Sofía, la suegra que todos soñarían tener. Hubo un matiz en su tono, un hilo de hilo que se enredó en mi pecho, pero lo dejé pasar. Fue entonces cuando el mundo se inclinó. Mientras los meseros servían el café de vainilla que siempre pedía para cerrar la velada, una chica de pelo ondulado y ojos vivaces se acercó a recoger un plato. Con un gesto tan sutil como el roce de una pluma, deslizó un papelito doblado bajo mi plato. Nuestras miradas se cruzaron un instante, la suya, un torbellino de pánico y urgencia. Con el pulso acelerado, lo guardé en mi falda y lo desplegué con disimulo. La letra era torpe, apresurada: no bebas el café. Tu vida peligra. Te observo hace días. El corazón me martilleó como un tambor de guerra. Miré la taza humeante frente a mí, ese brebaje aromático que tomaba casi a diario. De pronto, el vapor parecía niebla tóxica, un velo de muerte disfrazado de placer. Sofía, tu café se enfría, dijo Valeria, los ojos clavados en la taza como un halcón en su presa. Había algo salvaje en esa mirada, un hambre que nunca había visto. Estoy un poco llena, respondí, empujando la taza con cuidado. Creo que exageré con el postre. Su rostro se crispó por un segundo, un destello de frustración que se evaporó como humo. Pero siempre lo tomas al final. Te relaja el estómago, ¿no? Tú me lo enseñaste. Su insistencia me erizó la piel. ¿Por qué tanto afán por mi café? Mateo, ajeno al vendaval que se arremolinaba, cortaba el pastel y repartía porciones, riendo con los invitados. Voy al baño un momento, anuncié, poniéndome de pie con las rodillas flojas como gelatina. En el pasillo busqué a la chica, pero se había esfumado entre las sombras del comedor. Frente al espejo del baño, mi reflejo me devolvió una versión envejecida de mí misma. Ojeras profundas, labios pálidos. Las manos me temblaban al releer el mensaje.
rogando que fuera una broma cruel. Pero no, tu vida peligra. ¿Quién querría acabar conmigo? ¿Y por qué? La única que había insistido en el café era Valeria, mi propia nuera. La idea era tan descabellada que casi solté una risa histérica. Pero entonces, como piezas de un rompecabezas maldito, encajaron recuerdos recientes, los mareos tras sus infusiones, el agotamiento que me tumbaba sin aviso, los olvidos que ella señalaba con dulzura fingida delante de Mateo. Sofía, ya me contaste eso 2 veces hoy, decía él, preocupado. ¿Estás bien? Y Valeria siempre allí, sugiriendo revisiones extras o mencionando residencias encantadoras que conocía por su oficio, regresé a la mesa con una decisión que me quemaba el alma. Mientras Valeria charlaba con Mateo, cambié mi taza por la suya en un movimiento fluido, como si el destino mismo guiara mi mano. Si me equivocaba, nada pasaría. Si no, ella se volvió, tomó un sorbo de lo que era mi café, sin apartar la vista de mí, como esperando un veredicto. Continuamos la fiesta, pastel, risas forzadas, mi pulso un trueno sordo. 12 minutos después, conté cada segundo como gotas de un reloj roto, Valeria se llevó la mano al cuello. Su tez, ya clara, viró a un gris ceniciento. Sudor perló su frente. No me siento bien, balbuceó antes de derrumbarse de lado. La taza estalló contra el piso de baldosa, el líquido oscuro extendiéndose como una mancha de culpa. El caos estalló, gritos, sillas volcadas, meseros corriendo. Mateo, con su instinto de médico, la puso en posición de recuperación, vociferando por una ambulancia. Yo me quedé clavada en la silla, un remolino de horror y certeza amarga. Mi nuera había intentado envenenarme, y ahora saboreaba su propia trampa. En medio del pandemonium, supe que nada volvería a ser igual. La fe en mi familia se había hecho trizas, y el sendero adelante era un laberinto de sombras y dudas. Sobreviví esa noche, ¿pero a qué costo? La ambulancia irrumpió en menos de 8 minutos. Sus luces azules y rojas tiñendo el restaurante de un pulso frenético. Los paramédicos la cargaron en la camilla, disparando preguntas sobre lo ingerido. Mateo, la voz rota por el pánico, apenas balbuceaba. Fue el café, dije, mi tono extrañamente sereno pese al huracán en mi pecho. Tomó el café de vainilla. Mientras la sirena se perdía en la noche, llevándosela con Mateo al Hospital Ángeles, me quedé sola con el papelito arrugado en el bolsillo y una verdad que me lava la sangre. No estaba a salvo en mi propio nido. Desde ese instante, mi vida anterior se evaporó. Una era nueva, cruda y peligrosa, se abría ante mí y yo debía cavar fuerzas ocultas para atravesarla. Esa noche en el hospital fue un purgatorio eterno. Los pasillos de urgencias, con sus luces blancas implacables y el olor a antiséptico, se sentían como un limbo, donde mi mundo se deshacía hilo a hilo. Mateo iba y venía de la sala de cuidados intensivos, su rostro una máscara de desconcierto y angustia. Los doctores hablan de intoxicación por díjatelas, me confió pasándose las manos por el pelo revuelto. Es un glucósido para el corazón. En sobredosis para el motor. No terminó la frase. Como dentista, sabía lo básico. Como esposo, se negaba a ver el abismo. ¿Cómo llegó eso al restaurante? Valeria no tiene nada del corazón. Sus palabras rebotaban en las paredes frías, cada una un cuchillo en mi costado. Podría haber saltado la verdad, el papelito, el intercambio. Pero un instinto ancestral me frenó. Sin pruebas sólidas, sonaría delirio de una mujer mayor, confusa justo como Valeria me había pintado ante él en meses recientes. No sé, mi amor, respondí, apretando su mano. Esperemos lo que digan los exámenes. En la madrugada, mientras Mateo cabeceaba en una silla dura, una enfermera joven de pelo rizado se acercó. La reconocí al vuelo, la mesera de la villa, ahora en uniforme blanco. Soy Carla López, susurró, sentándose a mi lado. Enfermera aquí y mesera en el restaurante, los fines de semana para redondear. Debemos hablar. En minutos, Carla me hilvanó un relato que me dejó la piel de gallina. 3 meses atrás, su tía Rosa, de 68 años, había muerto tras un bajón mental repentino. Sana como una manzana hasta que Valeria, una amiga bioquímica, entró en escena. El patrón era un eco siniestro del mío. Valeria se acercó a la viuda, ganándose su cariño con tés curativos y píldoras especiales. Poco a poco, Rosa empezó con despistes, cansancio, olvidos. Valeria convenció a la familia de demencia incipiente, tan creíble, tan experta. En semanas, Rosa acabó en un asilo. Un mes después, causas naturales. Carla sospechó entonces, pero sin pruebas. Trabajando en el hospital, vio el nombre de Valeria en visitas a pacientes mayores que murieron de fallos cardíacos. Cuando la vi con usted en el restaurante, la ubiqué de inmediato. La vigilo hace semanas, esperando algo concreto. Esta noche, al insistir en el café, supe que debía mover ficha. ¿Por qué yo? Pregunté, voz un hilo.
Dinero, dominio, dijo Carla, simple como un veredicto. La tía Rosa dejó un seguro jugoso y ahorros. Cambió el testamento para incluir a su amiga Valeria justo antes. Sospecho que usted tiene bienes que le apetecen. Y los tenía tras la muerte de Carlos. Heredé nuestra casa en Coyoacán, un depa en Acapulco y fondos para una vejez tranquila. Mateo era mi heredero único. Valeria, por extensión, lo tocaría todo. Hay más, añadió Carla. En sus análisis, no solo las trazas de benzodiazepinas, neurolépticos en dosis mínimas. Un cóctel que, gota a gota, simula demencia. Me golpeó como un rayo, sus infusiones semanales, los suplementos, mis confusiones crecientes que ella destacaba ante Mateo. No solo planeaba un final rápido esa noche, me había estado dosificando veneno lento, allanando el camino para que mi muerte pareciera un triste declive senil. ¿Y ahora?, pregunté, aterrada pero serena, como si flotara sobre el abismo. La policía viene en camino, dijo Carla. Pedimos toxicológico completo y abrimos investigación. Prepárese, su hijo necesitará usted entera cuando salga la verdad. Al despertar Mateo, halló no solo médicos, sino 2 investigadores de la fiscalía. Lo que vino fue un torrente de revelaciones, análisis y preguntas que hundieron el peor día en un pozo más negro. El café confirmó dosis letal de diátelas, suficiente para un infarto que pasaría por natural en una anciana confusa. Registraron el piso de Mateo y Valeria, un arsen oculto en un doble fondo de su armario diátelas. Benzos, antipsicóticos, fármacos imposibles de pronunciar. Y un diario, anotaciones precisas de mis episodios, la mayoría inducidos o inventados. Búsquedas de asilos, trámites para interdicción. Copias de mis estados financieros que ella no debía conocer. Mateo se quebró ante las pruebas. Ver a mi hijo, fuerte como un roble, reducido a sollozos, luchando por unir a la esposa tierna con la calculadora asesina. Me destrozó el alma de formas inimaginables. ¿Cómo no lo vi?, repetía, voz ahogada. Tan ciego estuve. La respuesta era un puñal. El amor no ciega, pero engaña. Mateo la amaba con fe ciega, y Valeria tejió esa fe como rey para atraparnos a ambos, mientras los investigadores se iban con promesas de novedades. Me quedé junto a Mateo, sosteniendo su mano como en sus noches de fiebre infantil. Despertaba de una pesadilla, pero esta no tenía fin. Era real y debíamos habitarla. Esa noche, al volver a casa, Mateo rechazó regresar a su depa. Nos sentamos en el sofá, exhaustos para dormir, mudos para hablar. El alba nos pilló así, en un limbo, entre el ayer roto y un mañana incierto. Un mundo, donde los amados ocultan colmillos, la confianza es un riesgo, la familia un enigma. En ese silencio, con las sombras rindiéndose al sol tímido, me juré, sobreviviría, no solo el cuerpo, sino el espíritu. No dejaría que el tóxico de Valeria físico o invisible me consumiera. Era más fuerte de lo que ella soñaba. Y lo probaría. Los meses siguientes fueron un torbellino de declaraciones, audiencias y terapias. Valeria sobrevivió, pero su convalecencia fue bajo vigilancia. Las pruebas la aplastaban, no solo en mi caso, sino en otros 2 que afloraron, ancianos manipulados, envenenados, despojados antes de morir naturalmente. La vi por primera vez post-cena en la sala de juicios, flanqueada por su defensor, frágil en su overol gris. Sus ojos, antes cálidos, ahora eran pozos vacíos. Cuando se cruzaron con los míos, no hallé pena, solo furia gélida por el fracaso, un cálculo de pérdidas. El acusador expuso el caso con frialdad quirúrgica. Valeria Torres, 34 años, bioquímica de renombre, había envenenado metódicamente a 3 mayores en 4 años. En 2, accedió a fortunas antes de sus fines naturales. Yo escapé gracias a Carla. No solo traicionó vulnerables, sentenció, sino abusó de su saber para infligir agonía prolongada. No mataba de golpe, orquestaba caídas lentas para saquear almas y bolsillos. Su abogado alegó trastorno, un síndrome de control que la impulsaba a curar para ganar lástima. Pero el diario lo desmentía, planes detallados, ganancias proyectadas. No me enterrota por capricho, replicó el fiscal, sino depredadora que elegía presas por riqueza y soledad. En el banquillo, oyendo como mi nuera tramó mi fin. Sentí un desapego extraño, como si narraran a una extraña. No la que cenaba conmigo, besaba a mi hijo, me llamaba mamá. Mateo, tieso a mi lado, me buscaba la mano en los golpes más duros. Su palma sudada un lazo de dolor compartido. Yo casi pierdo la vida. Él, el amor y el futuro soñado. La jueza, mujer de ojos acerados que parecían haber bebido mares de injusticia, dictaminó con voz de granito: Valeria Torres, culpable de intento de asesinato agravado, envenenamiento, estafa y maltrato a vulnerables. 30 años, sin condicional en los primeros 25. Valeria sintió impávida, como aceptando un pronóstico médico, no condena por horrores. Al sacarla, nuestras miradas chocaron última vez, en la suya, certeza de traición del destino, no culpa. Sin Carla, no testificaría viva saliendo del juzgado con Mateo en silencio,
Sentí un yugo alzarse y otro posarse. Justicia hecha, pero la reconstrucción apenas arrancaba. Semanas después, terapias individuales y en dúo con el doctor Herrera, experto en traiciones. Su consultorio, con sillones mullidos y plantas que filtraban la luz, fue nuestro refugio para desentrañar nudos. Viven duelos entrelazados, explicó en la primera. Sofía procesa no solo el atentado, sino la erosión de la fe básica en el mundo. Mateo llora no solo a la esposa ilusoria, sino la culpa por no ver las grietas. Tenía razón, mis heridas sangraban duda en mí misma. Tantas veces intuí mal, pero lo descarté como paranoia. Valeria me entrenó a desconfiar de mi brújula interna. Debí notarlo, repetía Mateo, la culpa royéndole. Tus olvidos empezaron cuando ella trajo esas infusiones. Insistía en resaltar cada lapsus y yo, como profesional, debí indagar. No es tu carga, le decía, aunque en sombras mías. Un rencor fugaz me picaba por su cejera. Poco a poco, en sesiones que dolían como partos, hilvanamos adelante. Mateo tomó licencia del consultorio, incapaz de fiar su ojo clínico tras fallar en casa. Yo, harta de la casa en Coyoacán, contaminada por sus visitas, sus test traidores, sus ojos midiendo mi declive, la vendí. Me mudé a un loft luminoso en la Roma. Barrio vivo de murales y cafés que bullían juventud. Mateo alquiló en el mismo edificio, cerca para velar, lejos para que yo respirara sola despacio. Rehicimos no solo vidas, sino nuestro lazo, herido por la daga de Valeria. Lo físico fue un calvario. Doctores aseguraron que el veneno crónico se eliminaba, pero ecos perduraban, olvidos esporádicos, fatiga traicionera, desazones. Tu cuerpo sufrió un asalto, dijo mi cardióloga. El nervioso tarda en recomponerse, pero sin daños irreversibles. Tiempo y mimos, y volverás plena. Debió consolarme, pero cada nubarrón mental revivía el pavor, mejoraba, o Valeria acertaba en su profecía cruel. Carla fue mi salvavidas. Postjuicio, se volvió faro, no solo heroína, sino confidente. Su saber de enfermera guiaba mi recuperación, pero su temple, su fuego, me encendía. Mi tía no tuvo chance, me dijo un atardecer en el bosque de Chapultepec caminando bajo jacarandas en flor. Pero usted sí. Cada día que florece, cada rechazo a que ella la defina, es triunfo para usted y por las que callaron. Sus palabras me prendieron un propósito más allá de la mera aliento. No era mera escapada, era testigo con voz para alertar. Con ese empuje, me uní a círculos de apoyo y ONGs contra el abuso a mayores. Mi odisea, por lacerante, me dio podio para hablar de manipulaciones sutiles que se camuflan en cariño. Día a día, recobré salud, voz, fe. El tóxico corporal se diluía. Con él, el de duda y temor que Valeria sembró en mi mente. El sendero no era recto, días luminosos, noches de abismo. Pero cada alba que elegía yo, cada claridad mental, era revancha contra su plan. En las sombras, evocaba a la jueza, señora Ramírez, su arrojo no solo salvó su piel, sino quizás muchas más. El heroísmo no es no tropezar, sino erguirse tras cada caída. Caído me derribaron, pero resurgía más firme, más sabia. Esa, quizá, la victoria suprema. Un año tras el juicio, me invitaron a hablar en un foro sobre protección a mayores en la UNAM. Nervios me roían, hablar en público no era lo mío y revivirlo ante extraños era rasgar heridas frescas. Pero Carla, ahora al frente de un programa de alerta contra abusos, insistió, tu relato salva. Hay quien vive lo mismo, ciega las banderas rojas o muda por pavor. El salón rebosaba, médicos, sociólogos, estudiantes, parientes. Subí al podio, manos húmedas, inhalé profundo. Miré a Carla y Mateo en primera fila, y fluyó. Soy Sofía Ramírez. Hace un año, me envenenaba lenta quien amaba, quien se coló en mi familia, tejió mi fe y me guiaba a un fin que fingiría inevitable. En la hora siguiente, desgrané el suplicio, cafés traidores, confusiones urdidas, su rol de guidora mientras me robaba agencia y dignidad. El veneno peor no fue el de la taza. Dije, fue la duda que inyectó en mi alma como me hizo dudar de mi juicio, mi memoria, mi ser. Me convenció de necesitarla, de que sola me perdía. Hablé de alertas ahora obvias, su afán por dosificarme, curiosidad por mis finanzas, como nos distanciaba a Mateo y a mí, siempre mediando. Los cazadores aíslan, proseguí. Cortan lazos, siembran dudas en seres queridos sobre la mente del mayor y peor, en el mayor sobre sí mismo. Al callar, silencio espeso. Luego, aplausos que crecieron como ola, muchos con ojos húmedos. Acudieron después, confesando ecos de sus vidas, padres manipulados, tíos olvidadizos que ahora veían claros. Una dama de 70 apuntó mis manos. Mi nuera hace lo mismo. Creí enloquecer. Ahora sé que no. Ese día abrió un capítulo nuevo. Convertir aflicción en misión sanaba como bálsamo. Meses después, con Carla, arrancamos talleres locals. Pronto, hospitales, centros vecinales, comisarías. Mateo halló su norte, tras licencia, volvió a odontología, pero viró a geriatría, sensible a abusos sutiles que doctores ignoran. Sabes, mamá, me dijo en una cena de tacos al pastor. Tradición renacida, entiendo por qué dices que lo malo nos desvía al buen camino.
no creí en un cosmos conspirador. Pero había verdad, nuestra ruina nos viró a un fin mayor. En mi loft, armé un taller de cerámica, pasatiempo abandonado en los meses tóxicos cuando mis dedos flaqueaban. Ahora, vasijas coloridas adornaban estantes. No perfecciones, sino ecos vibrantes de una vida reconquistada. Una mañana nublada, llamada imprevista, de la cárcel femenina de Santa Marta, donde Valeria cumplía. Solicitó visita suya. Rechazo instintivo, ¿para qué ver a quién me quiso borrar? ¿Qué restaba por oír? Mi terapeuta me urgió, no se lo debe a ella. ¿Se lo debe usted? Algo por decir o oír para su paz. Tras semanas rumbeando, accedí. Pregunta solo ella respondía. Quizás encararla desde mi fuerza era el cierre final. La prisión era un mausoleo, muros grises, rejas frías, ecos de portones que se tragaban esperanzas. En la sala de visitas, pulso galopante. Valeria entró, irreconocible, el uniforme colgando de su silueta absurda, pelo opaco con canas rebeldes. Pero ojos iguales, midiendo, sin alma Sofía, dijo, sentándose. Gracias por venir. No creí que lo harías. Vine a comprender, repliqué, voz a cero. ¿Por qué? No solo el por qué, sino el cómo. Porque el juego largo, la farsa, el goteo lento, ladeó la cabeza como sopesando. ¿Crees que fue por plata? Todos piensan eso, pero era accesorio. Entonces, poder, soltó sin titubear, decidir destinos. Ver a una como tú, firme, volverse maleable en mis manos. Serla no era ideal, la guardiana, mientras tejía tu ocaso. Embriagador, un escalofrío me recorrió. Su frialdad perturbaba más que ira, ni un ápice de pena. Sonrió, esa curva encantadora de antaño. Lamento fallar y subestimarte. Eras más dura. Viéndola, surgía piedad inesperada. Valeria era hueco, incapaz de lazos reales. Para ella, gente eran peones en tablero de dominio. Su cárcel no eran barrotes, sino su mente torcida. Vine creyendo necesitar tu mea culpa para avanzar, dije, alzándome. Pero veo, no preciso nada tuyo. Mi cura, paz, vida, nada pende de ti. Salí, y el sol de México me envolvió cálido. Inhalé hondo, cada aliento celebrando existencia. Esa noche, cena con Mateo, Carla y nuevos amigos en mi loft. Cocinado colectivo, risas, cuentos, reconstruí no solo hogar, sino fe en lazos. El camino zigzagueaba, pánicos por confusiones, obsesión con mis cafés. Pero escaseaban. En mi cumpleaños 61, 2 años post-cena, Mateo armó fiestecita. Al traer el pastel con velas, lágrimas mías brotaron, gratitud por respirar, por redescubrir gozo. Brindis, dijo Carla, copa en alto. Por Sofía, que nos mostró que la fuerza es erguirse tras caídas. Por la vida, añadió Mateo, ojos en mí, plenos de orgullo. No solo aguantar, sino danzar pese a todo. Al soplar velas, deseo no fue olvido, coraje para seguir contando, abriendo alma, viviendo cada instante como tesoro. El tóxico de Valeria catalizó existencia más rica, auténtica, de lo soñado. No porque el mal forje bien, sino por nuestra alquimia humana. Torcer aflicción en luz 4 años después, mi sendero viró imprevisible. Ojos vigilantes, fundado con Carla, creció de grupito local a renacional contra abusos a mayores. Arrancamos con pláticas y círculos. Pronto, hotline, capacitaciones médicas, abogados pro bono. El caso Valeria abrió brecha, medios lo cubrieron. Y México habló de violencia larvada en hogares. Disfrazada de zozobra filial, una mañana de mayo lluviosa. Llamada alteró todo. Señora Ramírez, inspectora Vega de la Policía Federal. Su ayuda no search. Horas después, supe, Valeria no actuaba sola. Desenterraron redes sanitarios de enfermeros, bayous, cuidadores, que cazaban mayores solventes, los manipulaban, desvalijaban. Creemos su exngüera era eslabón, dijo Vega. Compartían tips, blancos. Su vivencia y labor la hacen testigo clave. Atónita por la escala, colaboré con el equipo, patrones de engaño, alertas, tácticas que yo padecí. Mateo se sumó como asesor médico. Su herida, ahora activo. El labor era demoledor, cada caso revivía ecos míos, cada víctima. Lo que pude ser, sin el papelito de Carla. Pero satisfacción profunda, mi dolor. Útil para evitar males ajenos, salvas vidas. Me dijo Mateo una noche, repasando expedientes. Su faz mostraba el peso, saber que, como sanador, falló en casa. Lo hacemos juntos, respondí, palma en suya. Nuestro vínculo se afianzó en trauma y meta común. No el futuro soñado, pero hermoso en su renacer compartido. En fresco octubre, desde tribuna judicial, vi el clímax de Operación Sombra Silenciosa. Juicio a 15 sanitarios. Cargos de fraude a homicidio. Valeria testificó por pacto, traída de prisión. Nuestras vistas se toparon, no arrogancia, sino derrota. Su red deshecha, por quien debió ser presa fácil, revelaciones acudieron al país, esquema de 9 años. 40 víctimas al menos, muchas naturales ahora reabiertas. Métodos idénticos, cazar solventes solos, infiltrarse con cuidado, dosificar confusiones, aislar, saquear pre-muerte esperada. No crímenes sueltos, clamó la fiscal. Ataque sistemático a los frágiles por jurados protectores.
Sentencia histórica, siglos acumulados, reformas en leyes de tutela que perdurarían, postjuicio, parientes de víctimas me rodearon. Cuentos variopintos del mío, desconcierto por cambios, culpa por cejera, furia por fe traicionada. ¿Cómo siguió? Preguntó una cuyo abuelo cayó en la red. ¿Cómo no la devora la ira? Medité, la ira enciende, me impulsó a justicia cuando quise solo sanar. Pero si la deja reinar, ellos ganan otra vez. Nos quitaron mucho. No les demos el mañana. Tras, Mateo y yo viramos nómadas, viajes por México, contando, capacitando, educando. De Tijuana a Mérida, orbes y pueblos predicamos, cuidar mayores es deber colectivo. En un villorrio de Oaxaca, llamada de Carla Cerró Ciclo, la cárcel avisa. Valeria quiere verte. Cáncer terminal, semanas nada más. Rechazo inicial, ya la enfrenté, dije lo mío. ¿Para qué más? Terapeuta, ¿se lo debe usted? Algo por oír para paz. Rumya semanas, accedí. Preguntas pendientes. Quizás cierre definitivo. La Valeria en la enfermería era fantasma. Cáncer la devoró, frágil, menguada. Ojos apagados, sin cálculo. ¿Viniste? Tosió, voz polvo. Vine, dije, en silla junto cama. ¿Por qué me llamas? Tosió, cuerpo sacudido. Ver tu faz, última vez. La de quien arrasó mi mundo. Aún al borde, negaba culpa, yo, no víctima, sino rival que ganó. No yo destruí tu obra, repliqué. Tus actos, tus sendas. Risa floja, palabras. Silencio, máquinas pitando. ¿Sabes lo hilarante? Remató. No temo ahora. ¿Crees que quien cegó vidas pavorizaría la suya? Solo vacío. La miré hondo, verdad cruda de su ser. Busco dominio como diosa. Al fin, mujer sola, sin lazos, sin amor, legado de aflicción. No vine por venganza o verte sufrir, dije suave. Vine a decirte, te perdono. Ojos suyos se agrandaron. Perdón tras todo. No por ti, por mí. Odio es veneno que rechazo. Así que sí, te libero, y ojalá halles paz en tus postreros alientos. Lágrimas genuinas brillaron en ella, primeras emociones reales. Me venciste, murmuró, en todo. Saliendo, yugo se evaporó. No solo rabia, sino atadura que ella moldeara mi cuento. Valeria fue capítulo, lacerante y forjador, pero solo capítulo. El resto, mío para tejer, Mateo me esperaba afuera, faz ansiosa. Bien, reflexioné, en paz. Creo que al fin en paz. En ruta al hotel, paisaje oaxaqueño en valles verdes, casitas blancas en lomas, cielo eterno, me envolvió. ¿Sabes? Le dije, pensé que nunca recobraría seguridad, que siempre esperaría el próximo puñal. Ahora sé, plena es ilusión. Riesgos hay, monstruos acechan, pero también Carlas que arriesgan todo por ajenos. Y chance de torcer dolor en meta, heridas en sabiduría. Mateo sonrió, ojos húmedos, eres asombrosa. Liviana, no. Solo una que halló que, vencer no es solo aguantar, sino danzar pleno después. 6 meses después, en Monterrey, presenciamos aprobación de ley tutela mayor, con ecos de nuestra lucha, monitoreos sanitarios, protocolos abuso, penas duras. Ley Sofía, la llamaron. Post-testimonio en Congreso, sobre mi asiento, sobre, la abuela velaría orgullosa. Gracias por dar sentido a su pérdida. Carla, palabras me embargaron. Eso logramos, pérdidas en escudo colectivo, aflicción en meta compartida. Esa noche, en Diario de Hábito Sanador, garabateé a mi 63, sé que fuerza no es no herirnos, sino como respondemos a heridas. Tóxico para matarme viró por misterio, en vida más plena. No porque trauma forje, sino por capacidad humana, torcer peor en fuerza, sabiduría. Antídoto no fue medicina esa noche. Cada elección post fue sobre pavor, meta sobre rol víctima, perdón sobre revancha. Cada lazo nuevo, Carla valiente, sobrevivientes contadores, Mateo inquebrantable, voy, a 63, futuro no asusta, curiosidad, esperanza. No soy mera escapada, mujer viva, presente, abrazando instantes con gracias y rumbo. Eso, Victoria Mayor 7 años post-cena, reflexión o jornada milagrosa. A 66, dirijo Mayor ONG Tutela Mayores Latinoamérica, Ojos Vigilantes opera en 6 países, con entrenos, hotlines, Relegal Psico que Auxilio Miles. Lo que nació de mi herida trascendió sueños. Leyes como Ley Sofía en Colombia, Perú, Ecuador. Revolución muda de dignidad de papelito en plato a cambio sistémico. Mateo lidera centro pionero origen mayores abusados, fusionando medicina y alma. Su esposa, Laura, fiscal experta vulnerables, es referente global. Juntos, equipo indómito, Carla, con tercer retoño en gestación, alterna coordinación nacional y charlas en escuela salud, enseñando a novatos detectar abusos. Su primogénito, de 5, se llama Rosa, por tía cuya muerte encendió todos Diego, hijo de Valeria de unión pasada, graduó geriatría con lauros. Su iniciativa Centinelas capacita a jóvenes sanitarios en manipulación, empatía de quien lleva cicatrices propias. Transformó sombra materna en luz vital yo, más allá liderazgo, hallé escritura. Mi libro El Bálsamo Invisible, Crónica y Lecciones, bestseller en 10 lenguas. Cartas globales, mayores valientes denunciando, parientes alertas, sanadores renovados. Poder de un cuento para mover mundos.
Tarde otoñal, preforo en Bogotá sobre derechos mayores, llamada de cárcel, hallamos algo en bienes de Valeria López. Viene, día después, en oficina espartana, director puso caja, de sus restos post-muerte. Carta para usted, sobre amarillento, letra menuda, Sofía, Silis, ya partí. No busco perdón ni comprensión, se merezco ni, pero algo debes saber. En nuestro postrer cruce, dijiste perdonarme. Pensé truco, post moral. Meses busqué ganancia tuya, pues mundo era juego dominio. Pero tus palabras calaron, perdonar por uno, soltar veneno odio. No arrepentida plena, algo en mí irremediable. Pero entendí liberación vía perdón, aunque no la viva. Caja detalla víctimas mías no halladas, nombres, fechas, modos, sumas. No para Diego. El edifica honesto, esto lo envenenaría. Úsalo en ojos vigilantes. Ironía final. Fondos para quebrar frágiles, ahora para blindarlos. Tus palabras tocaron incluso a una como yo. Valeria, silencio largo, emociones en oleadas, shock, pena, alivio extraño. No por ella en su atenuado tardío, no borraba horrores, sino confirmación, verdad y clemencia transforman, incluso abismos. Documentos revelaron 8 víctimas extra en 3 estados, naturales ahora reabiertas. Con autoridades, avisamos familias, respuestas a enigmas decenales. Fondos, 3 millones pesos de fraudes, asesatos. Tras consejo con Mateo, Diego, directiva, creamos Fondo Resarcimiento a Víctimas y Centro Investigación Prevención Abusos. Justicia poética, botín de explotación, ahora escudo en Bogotá, compartí giro, no para redimir Valeria fácil, sino ilustrar credo, aún sombras abuso, hay transmutación. Abuso crece en mutismo, soledad, cerré. Romperlo, tejer nexos, virar víctimas en empoderadas. Ovación me desarmó, cientos de naciones unidos por dignidad mayores. Esperanza me inundó, noche, terraza hotel vista cerros, videollamada con Mateo, Diego, Carla, éxito fuero, pactos globales. Imaginen, directora OPS considera centinelas modelo mundial. Rostros brillaron, testigos odisea. Te lo ganaste, mamá, Mateo, orgullo puro. Torciste peor en cambio universal. No sola, voz quebrada. Todos, Carla Silvadora, hijo en meta, joven redefiniendo herencia, lazos familia, sobrevivientes defensores. Cuelgo, sola en terraza, luces ciudad en valles. Pienso senda, terror cena paz presente. No paz idílica, días memoria tóxica revive, sabor miedo fresco. Momentos dudo vida sin Valeria, sin papelito, sin escape. Pero hipotéticos palidecen ante real forjado, propósito colectivo. Lazos hondos, vidas viradas, antídoto no fórmula. Sino arrojo verdad, tenacidad transmutar personal en colectivo. Elección diaria vivir pese trauma, vía él, más allá. Al atardecer bogotano, rosas y oros, gracias profunda, no por sucedido nunca, sino creado después. Vidas más seguras, familias advertidas, sanadores pertrechados. Y inquietud, verdad plena, antídoto no sobrevivir tóxico, sino volver locura para mí y otros. Esta mi historia, traición casi tragedia, halló rumbo propósito. Continúa imprevisible. Lección mayor, cuentos no culminan tromes. Siempre capítulo nuevo, aguardando pluma. Aún tóxicos, ser sanador si osamos apertura transmutación. Veneno para fin mío viró inicio mayor soñado. Por eso, paradójico, gracias. Si esta historia te removió, suscríbete y cuéntame, ¿qué te dejó sin aliento? Y mira el siguiente video en pantalla, traición y alzamiento como jamás viste. Te espero allí.